El corazón púrpura. Amigos, les presento hoy una historia muy extraordinaria, podríamos decir experimental, en mi canal. Capítulo 1. El visitante inesperado. Mickey Walsh tenía 34 años cuando un artefacto explosivo casero en Afganistán le arrebató la vista y lo envió al retiro. Su esposa Sarah, una profesora de inglés para inmigrantes de 32 años, se estaba transformando gradualmente de una esposa amorosa a una enfermera irritada. Y ahora, 8 meses después de la herida de su marido, se había buscado un amante, Jason, a quien hábilmente ocultaba de su esposo ciego hasta que en su yaco fuera moría un día de septiembre, inundando la sala con esa luz especial del atardecer que Mickey Walsh ya no podía ver. Estaba sentado en su sillón favorito, comprado asterisco antes de aquel día asterisco, acariciando mecánicamente el reposabrazos. El sillón recordaba a otro Mickey, aquel que regresaba de sus misiones bronceado y seguro, aquel que podía pasar horas contemplando los atardeceres sobre los suburbios de Denver. Ahora sus dedos endurecidos. Sarah estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cómo la trabajadora social, la señorita Parker, ayudaba a un anciano a salir del vehículo oficial del asilo. Bueno, ahora otra persona más de quien tendría que cuidar en esta casa. Cada uno de sus movimientos revelaba cansancio no físico, sino ese profundo cansancio del alma que se acumula gota a gota y finalmente desborda la copa de la paciencia. Durante 8. Es simplemente insoportable. La voz de la señorita Parker sonaba como si se disculpara por el mal comportamiento de un niño. La última gota fue la semana pasada. El señor Ramón montó toda una pista de obstáculos en el ala oeste. Cuerdas para tender, latas con piedrecitas, algunas trampas. La señora Henderson, nuestra residente más antigua, se fracturó la muñeca. Ramón, sentado en su silla de ruedas, levantó de repente la cabeza. Sus ojos azules descoloridos parecían mirar a través de las paredes de la casa. Charlie gritó inesperadamente. Se esconden en las paredes, puedo oírlos rascando. Sarah se estremeció. Asterisco, Dios mío, asterisco, pensó. Asterisco, ahora habrá dos inválidos en la casa. Uno ciego, el otro loco, asterisco. El abuelo sirvió en Vietnam, explicó Mickey en voz baja, girando la cabeza sin error hacia el grito. Fue un túnel rata. Son unidades especiales que... Sé lo que son los túnel rata. Sarah lo cortó más bruscamente de lo que pretendía. Vi un documental. Bajaban a los túneles subterráneos del Vietcong. La mitad de ellos no regresaba. Ramón, que parecía no haber escuchado su conversación, comenzó a cantar para sí mismo Ouse of the Rising Sun. Sus dedos, nudosos por la artritis, o que parecían serlo, marcaban el ritmo sobre el reposabrazos de la silla de ruedas. La señorita Parker sacó un montón de papeles de su maletín. Necesita firmar los documentos de tutela, y aquí está la lista de sus medicamentos, calmantes, somníferos, pastillas para la presión, vaciló, aunque raramente los toma. Dice que en la jungla no se puede confiar en nadie. Mientras Sarah firmaba los documentos, Mick escuchaba el canto del abuelo. Algo había cambiado en esa voz ronca, algo imperceptible, como si el anciano no cantara para sí mismo, sino para alguien invisible. En esas raras ocasiones, cuando Ramón los visitaba asterisco antes de la herida asterisco, nunca cantaba. La vieja mochila militar de Ramón fue colocada en un rincón de la sala. De sus bolsillos sobresalían algunas cuerdas, una brújula desgastada y la esquina de una fotografía amarillenta. Sarah miraba esa mochila como si fuera una bomba de relojería. En cierto sentido, lo era. Asterisco, bienvenido a mi último túnel asterisco, pensaba Ramón, examinando la casa a través de los párpados entrecerrados. Asterisco, solo que esta vez el enemigo no se esconde en pasadizos subterráneos. Vendrá solo, confiado en su impunidad asterisco. Cuando la señorita Parker finalmente se fue, un pesado silencio se instaló en la casa. Sarah se dirigió mecánicamente a la cocina. Preparar la cena era la forma más sencilla de evitar la conversación. El sonido del microondas rompió el silencio y Ramón reaccionó instantáneamente. Alerta aérea, su grito estaba lleno de un terror tan genuino que incluso Sarah por un segundo creyó en la realidad del peligro. Mickey, agáchate, están bombardeando el perímetro. El anciano se deslizó de la silla de ruedas con un movimiento fluido, demasiado ágil para una persona de su edad y complexión. Su mano se lanzó hacia su nieto y en un instante ambos estaban bajo la maciza mesa del comedor. Abuelo, ¿qué estás? Comenzó Mickey, pero Ramón presionó un dedo contra sus labios. SHHHH, susurró, ahora viene la segunda pasada, siempre pasan 2 veces. Y entonces sucedió algo sorprendente. Mickey Walsh, un hombre que no había sonreído desde ese día en Afganistán, de repente empezó a reír. No era una risa histérica ni nerviosa, sino esa risa sincera que sale de lo más profundo del alma, lavando la amargura y el dolor. Sarah se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, sin saber si llorar o reír.
Durante los últimos meses casi había olvidado cómo sonaba la risa de su marido, y ahora este viejo loco. Por la noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Ramón cerró la puerta de su dormitorio y metódicamente, con precisión militar, comenzó a desplegar el contenido de su mochila. Sus movimientos ya no eran los de un anciano loco, cada gesto era preciso y medido, como los de un zapador desarmando una mina. Una pila de viejas fotografías, su pelotón de túnel ratas, su esposa Marta, que en paz descanse, el pequeño Mike en brazos de su padre, una brújula militar que 2 veces le había salvado la vida en los túneles de Da Nang, un rollo de cuerda resistente, no de esa barata porquería de tender, sino genuina, de alpinismo, y lo principal, un cuaderno desgastado con notas sobre las trampas en túneles del Vietcong. Perdóname, Marta, susurró mirando la fotografía de su esposa, pero nuestro muchacho parece estar en problemas y los viejos trucos todavía funcionan. Ramón se acercó a la ventana. La luna llena bañaba el patio trasero con luz plateada, convirtiendo la hierba alta en un mar brillante, el lugar perfecto para lo que había planeado. El viejo soldado sonrió con esa misma sonrisa que los enemigos en los túneles veían por última vez antes de darse cuenta de que habían caído en su trampa. Capítulo 2. Lecciones de inglés. Cuando Jason cruzó por primera vez el umbral de la casa de los Walsh, Ramón estaba terminando su inspección de perímetro diaria, una actividad fascinante que consistía en gatear por las paredes de la sala con una lupa en la mano. Según el viejo, el enemigo podía penetrar en la casa a través de cualquier rendija, por más diminuta que fuera. Y el hecho de que el gato del vecino marcara regularmente la esquina de la casa solo confirmaba sus sospechas. Este gato es claramente un espía norvietnamita, anunció Ramón durante el desayuno. Lo he descubierto. Todos piensan que solo está marcando territorio, pero en realidad está transmitiendo mensajes codificados al enemigo. Ayer descifré uno, decía vendan Alaska de vuelta a los rusos. Su romance había comenzado 2 meses atrás en un pequeño café, Joes, donde Sara daba clases de inglés a estudiantes. Jason era 6 años menor que ella, y esta diferencia de edad solo avivaba su atracción. Al principio fueron toques inocentes durante las clases, luego encuentros casuales después de las lecciones y finalmente apasionadas citas en un motel en las afueras de la ciudad. Pero pronto los encuentros habituales se volvieron insuficientes. «Oh, tenemos visita», Ramón levantó la cabeza cuando Sara abrió la puerta principal. «Un momento, estoy terminando mi informe al Pentágono. El camarada gato estornudó 3 veces hacia el este esta mañana, es claramente una señal para los submarinos». Estaba sentado frente a una vieja tostadora, usándola como radio, Delta 1 llamando a la base. Repito, el gato espía se ha activado. Se requiere refuerzo y 5 latas de atún para el contraespionaje. Cambio. Jason estaba de pie en la puerta, sin saber si reír o huir. Sara, con un gesto despreocupado arreglándose el cabello, el mismo gesto que ya era familiar para Jason como señal de su código secreto, presentó. «Este es Jason, mi nuevo estudiante. Estudiaremos aquí en casa. Jason, este es el abuelo de mi marido». Sargento Ramón Walsh, tercer pelotón de túnel ratas. El viejo se puso en posición de firmes. 2 años en Da Nang, 15 confirmados. Oh, miren, un helicóptero. Cayó al suelo y comenzó a disparar al ventilador del techo con un lápiz. «Todos al suelo», es Charlie en un way. Mike, oyendo el alboroto, salió de su habitación. «Abuelo, otra vez peleando con el ventilador». «No es un ventilador, hijo. Es el último desarrollo chino, un helicóptero invisible, disfrazado de aparato doméstico. Lo descubrí cuando noté que gira en sentido antihorario, típica propaganda izquierdista comunista». «Jason vendrá 3 veces por semana», dijo Sara, tratando de ocultar una sonrisa. «Decidimos que estudiar en casa es más conveniente». «Y yo sé por qué», declaró de repente Ramón, «porque en casa tenemos un arma secreta contra los espías, mi tarta de manzana especial. Incluso el general Boe Nguyen Giap huyó despavorido. Es cierto que luego tuvo indigestión, pero esa es otra historia». Jason y Sara intercambiaron miradas que reflejaban alivio. El viejo estaba tan fuera de sí que no tenían nada que temer. «Un placer conocerte», Mick extendió su mano. Jason la estrechó, tratando de no mirar las gafas oscuras del ex miembro de las fuerzas especiales. «Estudiaremos en la sala», anunció Sara. «Abuelo quizás podría ir a su habitación». Por supuesto», Ramón asintió alegremente. «Solo primero verificaré si el enemigo ha minado mi silla favorita. Ayer me pareció sospechosamente blanda. O los resortes han cedido, o hay un grupo de saboteadores del Vietcong escondidos allí». Instalado en el sillón, el viejo comenzó su actuación habitual, ronquidos con silbidos, a veces interrumpidos por gritos como «No, sargento, esa serpiente no es comestible», o «¿Quién escondió el mapa de Ho Chi Minh en mis botas?». Sara y Jason estaban sentados en la mesa casi pegados el uno al otro.
Sus dedos se entrelazaban accidentalmente cuando se estiraban hacia el libro de texto. "I want Joe", pronunció Jason, mirándola directamente a los ojos. "Casi correcto", susurró Sara, "pero necesitas hacerlo más suave". «Emboscada», gritó de repente Ramón saltando en su sillón. «Enemigo a las 2 en punto, no a las 3 en punto. ¡Ah, caramba! Alguien cambió todos los relojes al horario de verano». Sacó un plátano del bolsillo de su bata y comenzó a hablar en él como si fuera una radio. «A todos los puestos. Tenemos código amarillo. Repito, código amarillo. Y por cierto, muy sabroso, acabo de desayunar con él». Por la noche, después de escuchar a escondidas la conversación telefónica de Sara con Jason, Ramón regresó a su habitación y sacó de su mochila un rollo de cuerda. «Perdona, querida», susurró mirando la fotografía de su esposa, «pero parece que pronto comenzará una verdadera guerra de guerrillas en esta casa, y esta vez mi principal aliado no es el napalm, sino la buena y vieja demencia». Desplegó un mapa de la casa, marcado con cruces rojas. En la esquina había una nota: «Plan de operación pan tostado y honor, nombre en clave inventado por la tostadora, ella es nuestra encargada de estrategia». Después de todo, como decía su viejo sargento, si quieres atrapar a una rata, piensa como una rata. Y en eso, Ramón no tenía igual desde los tiempos de Da Nang, especialmente cuando contaba con su fiel tostadora radiooperador y el gato agente doble. Capítulo 3. Sistemas de seguridad. «Atención a todos los puestos». La voz de Ramón resonaba por toda la casa. «Iniciamos la operación Perímetro Sonoro. El nombre en clave lo inventó el soldado Tostadora, nuestro jefe de relaciones públicas». Eran las 7 de la mañana y el viejo ya estaba en pleno mando del desfile. Esta vez su ejército consistía en una docena de campanillas compradas en una tienda de mascotas, un rollo de sedal y una impresionante colección de latas de conserva que llevaba 3 semanas pidiendo a los vecinos. «Para la orquesta guerrillera», les explicaba, guiñando un ojo. «Abuelo, ¿qué estás haciendo?». Mike, despertado por el ruido, bajó al primer piso, sosteniéndose habitualmente de la pared. «Instalando el perímetro defensivo, hijo». Ramón estaba justo fijando la primera campanilla sobre la puerta de la cocina. «Verás, en Vietnam usábamos un sistema así». «Oh, perdona, claro que no puedes ver, pero pronto lo escucharás. Cada campanilla tendrá su propio sonido distintivo. Esta, por ejemplo, la he llamado insinuación matutina de té con galletas, y aquella que estará en la puerta trasera, serenata de medianoche para el camarada Ho Chi Minh». Mike no pudo evitar sonreír. «¿Y para qué necesitamos este sistema musical de seguridad?». «Porque ayer el gato transmitió un mensaje cifrado a las palomas, lo vi maullar en código Morse, 3 cortos, 2 largos». Ramón seguía hablando, pero sus ojos observaban atentamente cómo Mike avanzaba cautelosamente por el pasillo, escuchando el tintineo de las campanillas. Con cada paso, los movimientos de su nieto se volvían más seguros, comenzaba a crear en su mente un mapa sonoro de la casa. Al mediodía, el sistema de seguridad estaba completamente instalado. Las campanillas colgaban de cada puerta, cuerdas con cascabeles cruzaban los pasillos, y en el patio había latas estratégicamente colocadas, cubiertas con una fina capa de tierra. «Camarada gato», gritaba Ramón al jardín a través de la ventana, «intenta ahora atravesar mi perímetro. Ningún servicio de inteligencia felino pasará desapercibido». Los vecinos ya se habían acostumbrado a las ocurrencias del veterano loco y solo movían la cabeza. La señora Johnson, de la casa de enfrente, incluso había comenzado a llevar un diario con sus declaraciones más divertidas. «Hoy el viejo Ramón acusó a mi geranio de espionaje a favor de Corea del Norte», anotó ese día. «Dijo que las flores rojas son un claro signo de propaganda comunista». Esa misma tarde, Jason vino para otra lección. Sara lo recibió en la puerta y ambos intercambiaron miradas significativas. «Intruso en el perímetro», gritó Ramón desde su puesto de observación en el sillón. «El gato espía ha traído refuerzos». «Es solo Jason, abuelo», suspiró Sara. «¿Recuerdas, mi estudiante?». «Ah, sí, sí». Ramón fingió calmarse, pero continuó murmurando para sí. Por supuesto, estudiante, claro que recuerdo. En el 69 también tuvimos un estudiante. Luego resultó que había aprendido más de nuestros secretos que palabras de inglés». Mike estaba sentado en la sala, escuchando música con auriculares o fingiendo escuchar. Ramón notó cómo sus dedos marcaban el ritmo en el reposabrazos del sillón exactamente al compás del tintineo de las campanillas cuando Sara y Jason pasaban. Los amantes se acomodaron en la mesa, aparentemente inmersos en el libro de texto, pero sus manos bajo la mesa se entrelazaban cada vez más a menudo y su risa se volvía cada vez más juguetona. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron cuando Mike se quitó los auriculares. «Voy a buscar agua», dijo Sara levantándose. Jason la siguió a la cocina. «Hora de probar el sistema».
anunció repentinamente Ramón y comenzó a agitar furiosamente los brazos, imitando a un director. Maestro Tostadora, comience la obertura. Accidentalmente tocó una de las cuerdas y una sinfonía de campanillas recorrió la casa. En ese momento se escuchó una risa ahogada desde la cocina y el sonido de vajilla cayendo. Los amantes fueron claramente sorprendidos. ¡Ah, qué maravilla!, se entusiasmó Ramón. Auténtica música de las esferas. Lástima que no tengamos platillos para la sección de percusión. Aunque esperen, creo que acaba de romperse algo en la cocina. Tarde en la noche, cuando la casa quedó en silencio, Ramón se deslizó al patio con una pala. Era hora de comenzar la parte principal de su plan. Bajo la luz de la luna llena, comenzó a cavar un hoyo exactamente igual a los que salvaban las vidas de sus camaradas en Vietnam. «Aquí tienes tu lección de inglés», murmuraba manejando la pala. «Ahora aprenderemos una nueva palabra. Trampa en vietnamita suena completamente diferente, pero el resultado siempre es el mismo». Mientras tanto, en la casa, Mike cuidadosamente se quitó las gafas oscuras y acercó la mano a sus ojos. En la oscuridad total podía distinguir el débil resplandor de la farola de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Era la primera luz que veía en los últimos 8 meses, pero por ahora mantenía este descubrimiento para sí mismo. Algo le decía que la paranoia del abuelo no era tan infundada. Y Ramón mientras tanto seguía cavando, cantando para sí Tese Boots Arema de Fort Walking y periódicamente dando órdenes a un pelotón imaginario. Soldado Pala cava más profundo, Sargento Rastrillo camufla en la posición, Cabo Tostadora informe a la base, la operación Hoyo Caliente va según lo planeado. Y sí, sé que todavía estás enchufada en la cocina, pero estamos en situación de combate, hay que ser flexibles. El gato del vecino observaba esta escena desde la valla, y Ramón podría jurar que en sus ojos amarillos brilló aprobación. «¿Qué, camarada gato, te cambias a nuestro lado? Buena decisión. Aquí tenemos atún y un calcetín caliente para dormir. ¿Y qué tienen esas palomas? Solo migas de pan y propaganda comunista». Capítulo 4. Sospechas. Jason ya no se sobresaltaba cuando Ramón comenzaba sus habituales transmisiones de radio matutinas. Más aún, el estudiante incluso había comenzado a encontrar cierto encanto en ellas, como en la actuación de un artista callejero que se repite cada día en la misma esquina. «Atención, habla Radio Tostadora Libre», anunciaba el viejo en su micrófono plátano. «Resumen de incidentes de las últimas 24 horas. El gato agente ha reclutado a 2 palomas y una ardilla. El enemigo está aumentando su fuerza viva». «Buenos días, señor Walsh», saludó Jason pasando a la cocina. Ya no llamaba a la puerta, simplemente entraba, como si estuviera en su casa. «A nuestro joven amigo», Ramón entrecerró los ojos. «Algo temprano hoy, la lección es a las 3, ¿no?» «Sara me pidió venir antes», Jason sonrió. «Quería revisar mi tarea». Asterisco claro asterisco, pensó Ramón, asterisco especialmente la parte que se hace en el dormitorio asterisco. En las últimas semanas, los amantes se habían vuelto sorprendentemente descuidados. Ya no se escondían por los rincones, sino que coqueteaban abiertamente justo delante del ciego Mike. Sus lecciones se habían convertido en una especie de juego perverso. Cuanto más cerca estaban de ser descubiertos, más les excitaba. «Sabe, yo también tuve un romance con una china cuando era joven», dijo de repente Ramón, ajustando su infalible micrófono plátano. «En Saigón, aunque luego resultó que trabajaba para la inteligencia militar de Vietnam del Norte. Intentaba sonsacar nuestros secretos a través de la cama, se imagina». Jason se atragantó con el café. Ramón le dio palmaditas solidarias en la espalda. «Tenga cuidado, joven, el café es una bebida traicionera, especialmente cuando se bebe por el conducto equivocado». En ese momento, Sara entró en la cocina con una ligera bata de caza. Su cabello estaba ligeramente despeinado y en su cuello se veía un reciente chupetón que ni siquiera se había molestado en disimular. «Oh, Jason, ya estás aquí», se acercó al refrigerador, rozando accidentalmente su cadera contra él. «Atención», volvió a gritar Ramón. «Violación del protocolo de espacio personal. Camarada Tostadora, registre la hora y coordenadas». «Abuelo, por el amor de Dios», suspiró Sara, «solo vamos a estudiar». Por supuesto», asintió el viejo. «Solo que en Da Nang también solo estudiábamos y luego zas, y la mitad de los documentos secretos aparecieron en Hanoi». Se alejó cojeando hacia su sillón en la sala, murmurando algo sobre inteligencia táctil y sabotajes corporales, pero su agudo oído captaba cada susurro, cada risa ahogada proveniente de la cocina. Mike bajó media hora después. Sus movimientos se habían vuelto más seguros, ya no se agarraba a las paredes, sino que esquivaba con confianza todas las cuerdas con campanillas que Ramón había colgado. «Hijo», exclamó alegremente el viejo,
Justo a tiempo, estoy preparando un informe para el Pentágono sobre actividades sospechosas en nuestra casa. ¿Te imaginas? Alguien se comió todas las galletas que dejé para vigilar al enemigo. Fuiste tú quien se las comió, abuelo, sonrió Mike. Anoche, dijiste que las galletas podían haber sido reclutadas por los servicios secretos comunistas. Acierto, Ramón se golpeó la frente. Tuve que tomar medidas extremas, destruí las pruebas, es decir, las galletas, con mi propio estómago. En ese momento, desde la cocina llegó el sonido de vajilla cayendo y una risa ahogada. Ramón notó cómo los dedos de Mike se tensaron en el reposabrazos del sillón. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó el nieto. Son nuestras palomitas, es decir, estudiantes de idiomas estudiando, dijo Ramón arrastrando las palabras. Un programa de enseñanza muy intensivo, especialmente en el área de práctica oral. Lo dijo a propósito lo suficientemente alto para que los amantes en la cocina lo oyeran. Pero ellos, al parecer, estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron la insinuación. Por la noche, cuando Jason finalmente se fue, después de una lección particularmente productiva, durante la cual se escucharon sonidos muy inequívocos desde el estudio de Sara, Ramón fue a revisar su trampa principal. El hoyo estaba casi listo, profundidad perfecta, inclinación perfecta de las paredes, camuflaje perfecto de ramas y hojas. ¿Qué piensas, gatito?, se dirigió al gato, que observaba su trabajo desde la valla. Quizás deberíamos realizar unos ejercicios de demostración. Tú fingirás ser un infiltrado enemigo y yo demostraré la eficacia de nuestro sistema defensivo. El gato resopló con desdén y se dio la vuelta. ¿Con que así estamos?, se rió Ramón. Vale, entiendo, eres un agente independiente, trabajas para tu propio servicio de inteligencia felino. Más tarde esa misma noche, escuchó a escondidas la conversación telefónica de Sara. Ni siquiera intentaba hablar en voz baja, tan acostumbrada estaba a la seguridad que le brindaba la ceguera de su marido y la supuesta demencia de su suegro. Sí, cariño, mañana como siempre, sabes, esto me excita cada vez más. Cuando él está sentado allí con sus auriculares y nosotros, sí sé que es terrible, pero no es ese todo el punto. Ramón negó con la cabeza. Ya había visto esto en Vietnam, cómo la arrogancia lleva a la derrota. El enemigo se vuelve descuidado, pierde la vigilancia, comienza a cometer errores. Extendió sobre la cama su mapa de la casa, donde cruces rojas marcaban todos los puntos de no retorno, lugares donde los amantes se permitían libertades especiales. Las cruces rojas eran cada vez más numerosas. Bueno, murmuró mirando por la ventana su hoyo camuflado. Como decía mi viejo sargento, cuanto más profundo el hoyo, más fuerte será el eco de la caída. Y tú y yo, querido hoyo, aún tenemos un par de días para volvernos aún más profundos. Capítulo 5. La trampa. La tormenta se acercaba a la ciudad como un destacamento del Vietcong a un campamento americano, inevitable y sin ruido. Ramón estaba de pie junto a la ventana, observando cómo pesadas nubes cubrían el cielo. Un viejo cubo a sus pies desprendía un ligero olor a orina. Camarada tostadora, susurró a su fiel compañero, hoy llevaremos a cabo la operación Asunto Mojado, y no es un juego de palabras, aunque, miró el cubo y sonrió. Durante la última semana, Ramón se había negado ostensiblemente a usar el baño, alegando que en Vietnam me acostumbré a hacer mis necesidades en un cubo en el búnker, porque arriba andaban los Gooks. Sara estaba furiosa, pero se resignó, otra excentricidad del viejo loco. ¿Quién iba a saber que era parte del plan? Mike estaba sentado en la sala, sin auriculares. Sus gafas oscuras descansaban sobre la mesita, ya no intentaba ocultar que distinguía luces y sombras. A través de las enormes ventanas podía ver cómo brillaban los primeros relámpagos. Abuelo, llamó en voz baja, tenías razón todo este tiempo. Ramón dejó de interpretar al veterano loco. Su voz se volvió dura, como en aquellos días cuando comandaba un escuadrón en los túneles. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace una semana los vi besándose en la cocina. Pensaban que estaba dormido, Mike apretó los puños, y antes de eso, simplemente no quería creerlo, lo atribuía todo a la paranoia, la mía, la tuya. En Da Nang, Ramón hablaba lentamente, como si pesara cada palabra, aprendimos una simple verdad, la paranoia no es una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia. Las primeras gotas de lluvia tamborilearon sobre el techo. En algún lugar arriba crujió una tabla del piso, Sara se preparaba para la llegada de su amante. Ni siquiera intentaba ser silenciosa, tan acostumbrada estaba a la ceguera de su marido y la locura de su suegro. ¿Oís?, preguntó Mike. Ramón asintió agarrando con más fuerza el cubo. Hoy estás listo. ¿Listo? El viejo bajó lentamente al sótano. La caja de fusibles parpadeaba en la penumbra con indicadores verdes, como luciérnagas en las junglas de Vietnam.
Por un momento, Ramón se permitió una última broma. «Adiós, camarada tostadora, fuiste un buen soldado», susurró Ramón mirando a su fiel compañero. «Ha llegado el momento de su última misión, la operación despedida corta comienza». Colocó la tostadora en el suelo cerca de la caja de fusibles, la enchufó a la toma de corriente y saludó. «Ha sido un honor servir con usted. Es un soldado valiente y un amigo leal. Su sacrificio no será olvidado». Y luego, con un solo movimiento, volcó el cubo directamente sobre la tostadora en funcionamiento. Se oyó un fuerte siseo, saltaron chispas y... «Camarada tostadora, eres un verdadero héroe», alcanzó a susurrar Ramón antes de que la casa quedara sumida en la oscuridad. El cortocircuito sumió la casa en tinieblas. En el dormitorio de arriba, Jason se separó bruscamente de Sara, con quien se entregaban a la pasión incluso sin molestarse en cerrar la puerta. ¿A quién temían? Al marido ciego abajo, al viejo loco en alguna parte del sótano. «No te preocupes», susurró Sara, deslizando su mano por el pecho de él. «Solo son los fusibles, iré a revisar». «Disculpen», se oyó desde abajo la voz de Ramón. «Pequeño sabotaje al estilo Vietcong, problemas técnicos». Fue la última vez que escucharon el tono bromista del viejo. «Yo mismo iré a ver», Jason comenzó a vestirse, «de paso traeré velas de la cocina». En la completa oscuridad, bajaba lentamente por la escalera agarrado al pasamanos. Los truenos afuera retumbaban cada vez más cerca y en el siguiente destello de un relámpago vio algo que hizo que su sangre se helara. Mickey estaba al pie de la escalera, sin gafas oscuras, y sus ojos miraban directamente a Jason. «Sabes», la voz del ex miembro de Fuerzas Especiales era tranquila, aterradoramente tranquila. «Cuando pierdes un sentido, los otros se agudizan». Escuché cada uno de sus suspiros, cada gemido ahogado, cada crujido de la cama sobre mi cabeza. Jason retrocedió escaleras arriba. «Mike, puedo explicar». Explicar, en la risa de Mike no había ni pizca de alegría. «¿Qué exactamente? ¿Cómo te acostabas con mi esposa mientras yo estaba sentado con auriculares? ¿Cómo se burlaban del inválido ciego? O quizás...» Dio un paso adelante. «Explicarás por qué pensaste que saldrías vivo de aquí». Un nuevo destello de relámpago iluminó el rostro del ex soldado de Fuerzas Especiales, y Jason vio en él lo que los combatientes afganos veían en los últimos segundos de su vida. Se dio la vuelta y echó a correr. La primera trampa lo atrapó en el segundo piso. Las campanillas sonaron como un tañido fúnebre. Se enredó con el sedal, cayó al suelo, pero inmediatamente se levantó de un salto y se lanzó hacia la escalera de servicio. «Corre», la voz de Mickey hacía eco en la oscuridad. «Corre, como corrían tus antepasados de mi abuelo en los túneles de Da Nang». Jason irrumpió en la cocina, volcando una silla. Temblaba de miedo y comprensión. Durante todo este mes se habían reído del viejo loco, que en realidad había estado preparando metódicamente una trampa para él. «Mickey, te lo ruego», se escuchó desde arriba el grito de Sara. «No lo hagas». «Cállate», rugió su marido con tal furia que ella se atragantó con las siguientes palabras. Jason llegó a la puerta trasera, pero el pomo no cedía. Cerrada, se lanzó hacia la ventana, enredándose en las cuerdas colgadas por Ramón, tropezando con algunas latas. Cada tintineo, cada estruendo revelaba su posición. «¿Cómo te sientes en la oscuridad?», la voz de Mickey sonaba cada vez más cerca. «Extraño, ¿verdad?, cuando no sabes que hay a un paso de ti, cuando cada sonido puede significar la muerte». Finalmente, Jason logró abrir la ventana. Se precipitó afuera bajo la lluvia torrencial. Un relámpago iluminó el patio trasero y vio a Ramón de pie en el porche con un bastón en las manos. El viejo le hizo un saludo militar, un gesto en el que no había nada cómico. «Dios mío», gritó Jason cuando el suelo desapareció bajo sus pies. Cayó en un hoyo perfectamente camuflado, como los que hacían los soldados en la jungla, y un dolor agudo atravesó su pierna. En el siguiente destello de relámpago vio a Mickey inclinado sobre el hoyo. Gotas de lluvia corrían por su rostro como lágrimas. «¿Sabes qué es lo más terrible?». El soldado de Fuerzas Especiales hablaba con el mismo tono aterradoramente tranquilo. «No es que te acostaras con mi esposa, es que lo convirtieron en un juego, en un entretenimiento sucio. Cada vez que lo hacían en mi casa pensando que no veía nada, eso los excitaba aún más, ¿verdad?». Jason gemía de dolor, acunando su pierna rota. En algún lugar arriba Sara lloraba. «Ahora escúchame con atención», Mickey se sentó al borde del hoyo. «Te irás del país para siempre, si me entero de que te has quedado, si te veo una sola vez cerca de esta casa». Sonrió irónicamente. «Sabes, el abuelo me enseñó un par de técnicas de Vietnam. Resulta que sus historias no eran tan locas después de todo». La tormenta rugía sobre la casa, como si la propia naturaleza aplaudiera este drama. Y en el sótano, en un charco de agua, yacía una tostadora chamuscada, la única víctima inocente de esa noche, el fiel soldado caído en el cumplimiento de su última misión.
Capítulo 6. Viejos trucos. La policía llegó 20 minutos después de la llamada de los vecinos, que habían oído gritos. Los empapados agentes de patrulla encontraron una escena extraña. Un estudiante con la pierna rota en un hoyo en el patio trasero, una mujer llorando en el porche, un veterano ciego de las fuerzas especiales y su anciano padre, que por alguna razón intentaba saludar militarmente a una tostadora chamuscada. Solo un accidente, explicaba Ramón a los sorprendidos policías, dejando repentinamente de fingir ser un viejo senil. El joven se perdió en la oscuridad y el hoyo, saben, un viejo hábito militar. En Vietnam siempre ayudaban. El detective que llegó al lugar resultó ser un veterano de Irak. Una mirada a la trampa perfectamente ejecutada y lo entendió todo. En su informe apareció la línea accidente debido a condiciones climáticas adversas. Una semana después, Jason fue deportado. Algo en su visa de estudiante resultó de repente no estar del todo en orden. Quizás esto estuviera relacionado con la larga conversación que tuvo lugar entre Ramón y su viejo amigo del ejército, que ahora servía en el servicio de inmigración. Sara se fue al día siguiente del incidente. Dejó una breve nota: perdóname, no merezco ni siquiera estas palabras, pero, perdóname. El divorcio fue rápido y silencioso, sin escándalos ni disputas judiciales. Ella renunció a todas las reclamaciones sobre la propiedad y desapareció en algún lugar de la costa oeste. Un mes después, Mike y Ramón estaban sentados en el porche, observando la puesta de sol. La visión de Mike mejoraba cada día, ahora podía distinguir no solo luces y sombras, sino también colores, contornos de objetos. ¿Sabes, hijo? Ramón giraba en sus manos su invariable plátano, usándolo ahora sin fingir como micrófono. Debo confesarte algo. Que nunca estuviste loco, Mike sonrió. Me di cuenta esa noche cuando provocaste el cortocircuito. Lo calculaste todo con demasiada precisión. El viejo resopló. En Da Nang nos enseñaron, el mejor camuflaje es aquel en el que cree el enemigo. Pensaban que había perdido la cabeza y bajaron la guardia. Y la tostadora, Mike señaló con la cabeza hacia el nuevo aparato, pacíficamente situado en el alféizar de la cocina. También era parte del camuflaje. No digas tonterías, bufó Ramón. El soldado tostadora fue un verdadero héroe, cayó gloriosamente en su puesto de combate. Este novato ni le llega a los talones, ni siquiera tuesta el pan uniformemente. Permanecieron en silencio, mirando cómo se ponía el sol. En algún lugar a lo lejos sonaba la bocina de un coche, y ese sonido ya no hacía que Ramón saltara gritando alerta aérea. ¿Y sabes qué es lo más gracioso?, dijo de repente el viejo. Todas esas cuerdas, campanillas, latas, realmente usé cosas así en Vietnam, solo que entonces no era un juego. Mike asintió. Me contarás. Y Ramón comenzó a contar, sin fingimientos, sin locura fingida, solo historias de un viejo soldado que había visto demasiado para una sola vida, sobre túneles donde la oscuridad era tan densa que parecía que podía tocarse, sobre cómo aprendió a distinguir sonidos de pasos, roces, el más mínimo movimiento de aire, sobre camaradas que no regresaron y sobre aquellos que regresaron diferentes. 6 meses después convirtieron aquel hoyo en un estanque. Mike bromeaba diciendo que había sido idea de Ramón rehabilitar la escena del crimen. En realidad, el viejo siempre había querido criar carpas. Ya verás, decía, soltando los primeros peces en el estanque, serán nuestros nuevos centinelas. La carpa también es un soldado, solo que submarino. Para entonces, Mike ya trabajaba en un centro de rehabilitación para veteranos. Su historia, sobre cómo perdió la vista y luego la recuperó, daba esperanza a otros, pero nunca contaba la versión completa. Sobre la traición, la venganza, el hoyo en el patio trasero. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. Cada tarde se sentaban con el abuelo junto al estanque, alimentaban a las carpas y hablaban sobre la guerra y la paz, sobre la lealtad y la traición, sobre la oscuridad y la luz. A veces se les unía el gato, el mismo gato al que Ramón una vez acusó de espionaje. ¿Sabes qué he comprendido?, dijo una vez Ramón mirando la puesta de sol. Los viejos trucos funcionan, siempre, pero lo principal no son los trucos en sí, sino aquello para lo que los usas. Mike miró al abuelo, ahora podía ver cada arruga en su rostro, cada cicatriz dejada por el tiempo y la guerra. Gracias, abuelo, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por enseñarme a ver en la oscuridad. Ramón sonrió y sacó un plátano del bolsillo. Habla Radio Estanque Libre. Transmitimos las últimas noticias, todas las carpas en sus puestos de combate, perímetro bajo control, y el camarada gato finalmente ha recibido un ascenso al rango de mayor de la inteligencia felina. Y se rieron, ya sin amargura, sin fingimiento, simplemente como abuelo y nieto que habían encontrado su camino de la oscuridad a la luz. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un me gusta, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.